Tienes que parar, tío. La NBA le advirtió. Los medios le suplicaron. Incluso sus fans se aferraban a la esperanza de que cambiara las cosas. Pero el 3 de abril, solo unas horas después de recibir una advertencia formal de la liga, Morant saltó a la cancha y lo hizo de todos modos. Con una ventaja de 1 punto a los pocos minutos del partido, ese gesto con los dedos puede que durara unos segundos, pero las consecuencias, enormes. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? Y lo más importante, ¿hay todavía vuelta atrás? Spoiler, no pinta bien para él. Analicémoslo todo. La caída de Ja Morant. El mundo del baloncesto está conmocionado por los últimos acontecimientos en la saga del jugador estrella de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, ya que la NBA ha impuesto su castigo más severo hasta la fecha al problemático escolta por su continuo desacato a las advertencias de la liga en relación con gestos relacionados con armas de fuego. Ja Morant ha sido multado con $75,000 por repetir una celebración con los dedos en forma de pistola durante el partido del 3 de abril de 2025 contra los Miami Heat, a pesar de haber recibido una advertencia explícita de la NBA ese mismo día. Aunque el gesto puede parecer insignificante aisladamente, marca un punto de inflexión en un preocupante patrón de comportamiento que ha caracterizado a Morant durante años. La controversia comenzó el 1 de abril de 2025, durante un reñido partido entre los Grizzlies y los Warriors. Durante una pausa con 20,1 segundos por jugar en el partido que los Warriors ganaban por 134-125, Morant formó pistolas imaginarias con los dedos y las apuntó hacia el banquillo de los Warriors mientras se dirigía al banquillo de los Grizzlies. Cuando los Warriors se dirigían al banquillo, Ja Morant hizo un gesto que cada uno puede interpretar como quiera. El escolta de los Warriors, Buddy Hield, hizo un gesto similar desde el banquillo, lo que provocó 2 faltas técnicas para ambos jugadores. Tras este incidente, la NBA investigó y emitió advertencias formales, tanto a Morant como a Hield, el 3 de abril, indicándoles específicamente que se abstuvieran de realizar tales gestos en el futuro. La liga determinó que, aunque los gestos eran inapropiados, no tenían intención de ser violentos. Sin embargo, en una sorprendente muestra de desafío o descuido, Morant repitió el gesto de la pistola con los dedos esa misma noche durante el partido de los Grizzlies contra los Miami Heat, tras anotar un triple desde 7,6 metros a 7,51 del final del primer cuarto. Corrió hacia la defensa con el brazo derecho extendido y la mano izquierda en forma de pistola, ignorando directamente la advertencia que había recibido apenas unas horas antes. Cuando se le preguntó después del partido sobre las críticas a sus acciones, Morant se mostró desdeñoso y afirmó: «Estoy bastante acostumbrado. Llevo 2 años siendo prácticamente un villano. Cualquier cosa que alguien pueda decir en mi contra, por pequeña que sea, va a salir a la luz. Así que sí, ya no me importa». Esta actitud desdeñosa hacia las preocupaciones legítimas ha profundizado la frustración de la NBA con la joven estrella. Un destacado comentarista deportivo, Stephen A. Smith, se dirigió directamente a Morant tras el anuncio de su multa. «Te has librado fácilmente». Dejemos eso claro primero. Te has librado fácilmente. Número 1. Número 2. Ja Morant. Tenemos que parar, hermano. Lo que hace que esta situación sea especialmente preocupante es el contexto de la historia de Morant, con controversias relacionadas con armas de fuego, que han dañado significativamente su prometedora trayectoria profesional. En marzo de 2023, fue suspendido durante 8 partidos tras blandir una pistola durante una retransmisión en directo de Instagram desde una discoteca de Denver. Tras ese incidente, Morant acudió a terapia y expresó su arrepentimiento. Personalmente, me siento bien mentalmente porque hace muchos años que no estoy, ya sabes, en la liga. Estoy en un lugar en el que me siento muy cómodo. Me tomé esos días para aprender a estar ahí para mí mismo y a gestionar el estrés de forma positiva. Sin embargo, a pesar de esta aparente introspección, Morant volvió a aparecer en Instagram Live mostrando lo que parecía ser un arma solo 2 meses después, en mayo de 2023, esta vez en un vehículo en movimiento. Este segundo incidente llevó a la NBA a imponer una suspensión mucho más severa de 25 partidos al comienzo de la temporada 2023-24, y el comisionado Silver enfatizó que no se tolerará el comportamiento imprudente e irresponsable con armas de fuego. Durante esa suspensión, Morant volvió a mostrarse arrepentido y declaró a Jalen Rose, de ESPN: «Ya sabes, yo no soy así. No apruebo ningún tipo de violencia, pero asumo toda la responsabilidad de mis actos. Cometí un grave error y soy consciente de la imagen que he dado con mis recientes errores. Pero en el futuro voy a demostrar a todo el mundo quién es realmente Jai, quién soy
y voy a cambiar la narrativa que todo el mundo ha creado sobre mí. El efecto acumulativo de estos incidentes ha sido devastador para la carrera y las perspectivas financieras de Morant. Los analistas del sector estiman que, entre sus suspensiones y la pérdida de oportunidades de patrocinio, especialmente después de que Nike suspendiera la promoción de su línea de zapatillas, Morant ya ha perdido entre 40 y 50 millones de dólares. Más allá de las suspensiones oficiales, la temporada 2023-24 de Morant en la NBA se vio aún más limitada por una lesión en el hombro, que le restringió a solo 9 partidos. Los Grizzlies, que habían construido su franquicia en torno al talento trascendental de Morant, han sufrido en su ausencia, quedando fuera de los playoffs después de haber sido considerados candidatos al título de la Conferencia Oeste. La organización se ha enfrentado a más turbulencias, con informes que vinculan a Morant con el despido del entrenador Taylor Jenkins tras un partido contra los Boston Celtics en marzo de 2025, lo que sugiere que su influencia dentro de la franquicia podría haberse vuelto problemática. Lo que hace que esta saga sea especialmente conmovedora es la extraordinaria trayectoria de Morant hasta convertirse en una estrella de la NBA. Como se detalla en un reportaje de ESPN E60, Morant era un jugador prometedor que pasó desapercibido y fue descubierto casi por casualidad cuando un entrenador asistente de Murray State entró en un gimnasio auxiliar después de comprar una bolsa de Doritos en un puesto de comida. Pedí unos Doritos y un refresco. Podía oír el rebote de los balones en el gimnasio auxiliar. Desde esos humildes comienzos, Morant ascendió hasta convertirse en la segunda elección del draft de la NBA de 2019, novato del año de la NBA y uno de los talentos más electrizantes de la liga. Su caída en desgracia no solo representa una tragedia personal, sino también una pérdida para los aficionados al baloncesto de todo el mundo que se han quedado cautivados por sus extraordinarias habilidades. Mientras el mundo del baloncesto asimila esta controversia, surgen muchas preguntas sobre el futuro de Morant en la liga. Aunque no se trata de una suspensión permanente, muchos se preguntan si la carrera de Morant en la NBA podrá recuperarse por completo. Con solo 25 años, tiene tiempo para rehabilitar su imagen y volver a la fama, pero cada transgresión hace que ese camino sea más difícil. El patrón de comportamiento. Para comprender plenamente la decisión de la NBA de imponer un castigo tan severo a Ja Morant, es esencial entender el contexto más amplio de su controvertida historia y cómo se compara con otros incidentes relacionados con armas de fuego en el pasado de la liga. Lo que podría parecer una reacción exagerada a un simple gesto con el dedo, representa en realidad la culminación de años de crecientes preocupaciones y repetidas intervenciones que no lograron corregir un comportamiento problemático. Más allá de los incidentes de alto perfil en Instagram Live que llevaron a sus suspensiones anteriores, Morant ha estado vinculado a varias otras situaciones preocupantes. En julio de 2022, fue acusado de golpear a un joven de 17 años durante un partido improvisado en su casa y, antes, de mostrar un arma, aunque él alegó que fue en defensa propia y no se presentaron cargos. Ese mismo mes, un guardia de seguridad de un centro comercial alegó que Morant lo amenazó tras una disputa en la que estaba involucrada la madre de Morant. Quizás lo más alarmante es que, en enero de 2023, miembros de la organización Indiana Pacers afirmaron que alguien en el vehículo de Morant les apuntó con un láser rojo tras un partido, lo que muchos interpretaron como una mira de arma, aunque la investigación de la NBA no pudo corroborar si había un arma. Cuando se le preguntó por estos incidentes en su entrevista con Jalen Rose, Morant ofreció respuestas ambiguas y negó la mayoría de las acusaciones. La mayoría de las cosas que han pasado en el pasado, obviamente, yo mismo me metí en ellas por estar allí. Pero todos los incidentes que habéis visto recientemente son mentira. No puedo hablar mucho sobre esas situaciones porque todas están bajo secreto de sumario. Y tengo muchas ganas de poder, ya sabes, contar finalmente la verdad. Pero, ya sabes, lo que puedo decir es, como dije antes, que nada de eso forma parte de mi carácter. Soy un tipo muy familiar. Siempre me preocupo por mi familia. Solo estaba, ya sabes, comprobando que mi familia estuviera a salvo. Una vez que mi familia estaba a salvo, me fui del lugar. Este patrón de explicaciones, sin una responsabilidad total, ha frustrado a los responsables de la NBA, que han invertido importantes recursos en asesorar y apoyar a Morant durante sus anteriores suspensiones. El enfoque disciplinario progresivo de la liga, que ha pasado de las advertencias a una suspensión de 8 partidos, luego a una de 25 y ahora a esta última sanción, refleja un intento de abordar los problemas subyacentes en lugar de limitarse a castigar incidentes aislados. Para poner en perspectiva la situación de Morant,
Es instructivo compararla con otras controversias relacionadas con armas de fuego en la historia de la NBA. Quizás el caso más infame fue el de los compañeros de equipo de los Washington Wizards, Gilbert Arenas y Javaris Crittenton, en diciembre de 2009. Tras una acalorada disputa por una apuesta durante un vuelo del equipo, Arenas llevó 4 pistolas al vestuario de los Wizards, lo que provocó una escena de enfrentamiento en la que ambos jugadores se mostraron las armas delante de sus compañeros. El entonces comisionado David Stern suspendió a ambos jugadores por el resto de la temporada 2009-10, aproximadamente 50 partidos. Arenas se declaró culpable de un delito grave por posesión de armas y fue condenado a 30 días en un centro de reinserción social, 2 años de libertad condicional, una multa de $5.000 y 400 horas de servicio comunitario. La historia de Crittenton dio un giro aún más oscuro. En agosto de 2011, se vio involucrado en un tiroteo desde un coche en Atlanta, que acabó trágicamente con la vida de una madre de 4 hijos de 22 años. En 2015, Crittenton se declaró culpable de homicidio voluntario y fue condenado a 23 años de prisión. Otro caso significativo fue el de Stephen Jackson, de los Indiana Pacers, en octubre de 2006. Tras ser golpeado en la cara y atropellado por un coche en el aparcamiento de un club de striptease de Indianápolis, Jackson sacó una pistola de 9 milímetros y disparó 5 tiros al aire para dispersar a la multitud. Posteriormente, fue suspendido por la NBA durante 7 partidos sin sueldo. Más recientemente, en 2020, el escolta de los Minnesota Timberwolves, Malik Beasley, fue detenido por apuntar con un rifle a una familia fuera de su casa en las afueras de Minneapolis. Beasley se declaró culpable de un delito grave por amenazas de violencia y fue condenado a 120 días de cárcel. La NBA lo suspendió durante 12 partidos. Lo que distingue el caso de Morant de estos precedentes es que, a diferencia de la mayoría de estos jugadores, Morant nunca fue arrestado ni acusado de ningún delito relacionado con armas por sus incidentes en las redes sociales. Sus infracciones se referían principalmente a la imagen y la percepción, más que a infracciones legales. La disciplina progresiva de la NBA ante comportamientos que no implican cargos penales representa un cambio significativo en la forma en que la liga aborda las conductas perjudiciales para su imagen. Esta evolución en el enfoque disciplinario de la NBA refleja cambios sociales más amplios en las actitudes hacia la violencia con armas de fuego, así como el mayor escrutinio al que se enfrentan los jugadores en la era de las redes sociales. Acciones que antes se habrían tratado con más discreción, ahora se difunden viralmente en Internet, lo que obliga a la liga a responder con mayor contundencia para proteger su marca. Los repetidos gestos con los dedos en forma de pistola, aunque aparentemente insignificantes de forma aislada, cobran mayor importancia en el contexto de los antecedentes específicos de Morant, con incidentes relacionados con armas. Lo que podría descartarse como una celebración juguetona por parte de otro jugador se convierte en problemático cuando lo realiza alguien con el historial de Morant, especialmente después de advertencias explícitas. Durante la mesa redonda del 1 de abril sobre el gesto inicial de Morant, con los dedos en forma de pistola, los comentaristas señalaron las diferencias culturales y generacionales en las percepciones. Lo curioso es que yo tengo mis dudas. Obviamente, hay mucha gente que habla de lo ridículo que es. Es evidente que parece un gesto con un rifle de asalto. No lo entiendo. Aprecio que David reconozca que no está seguro, pero me parece que entra específicamente en esa categoría. Otro comentarista destacó el contexto específico de la historia de Morant. Bueno, ya sabes, somos viejos. Sí, los tres, Tom y Nick. Así que lo que vemos ahora más es que cuando la gente se hace fotos, los jóvenes, especialmente algunos de ellos, les gusta hacer el gesto de la pistola y, ya sabes, hacerte saber que, ya sabes, la tengo cargada, aunque nadie está disparando a nadie con gestos de pistola. No sé, el problema que tengo con eso es, ¿para quién ha funcionado esto en el caso de Ja Morant? ¿No? Al cabo de un tiempo, tienes que estudiar el comportamiento y pensar, oh, he visto que esto le ha funcionado a Jordan, he visto que le ha funcionado a LeBron. E incluso si no quieres ser como ellos, fíjate en la carrera de Isaiah Riders, fíjate en ciertas carreras en las que piensas, quizás sea mejor que me mantenga alejado de esto. Y si su objetivo es ganar lo menos posible fuera de la cancha, entonces adelante, jugador. Pero yo no lo entiendo. En otro programa, los comentaristas debatieron si el gesto de Buddy Hield hacia Morant podría haber provocado su respuesta. Creo que en el calor del momento, ya sabes, con Buddy Hield haciéndolo primero y él simplemente imitando lo que Buddy le hizo, entiendo cómo se puede ver o que deberías saberlo mejor por lo que has hecho en el pasado,
pero creo que, en esta situación, es inofensivo si ya has aprendido la lección y solo le respondes a Buddy Hield de la misma manera en que él se dirigió a ti. La advertencia de la NBA, tanto a Morant como a Hield, reflejaba un intento de establecer unas expectativas claras de conducta en el futuro. Aunque ambos jugadores recibieron la misma advertencia, la decisión de Morant de repetir el gesto más tarde ese mismo día demostró o bien un profundo malentendido de su situación, o bien un desafío deliberado a la autoridad de la liga. El mensaje directo de Stephen A. Smith a Morant refleja la frustración que muchos sienten ante una superestrella que parece incapaz de evitar un comportamiento autodestructivo. Es ridículo, pero la otra cara de la moneda es que tienes el mundo en tus manos. Está en tus manos. El dinero que estás ganando, el dinero que ibas a ganar con los contratos publicitarios y todo eso, especialmente después de los problemas de Kyrie. Y Madison Avenue se fijó en ti, pero te descarrilaste por eso, y entre las suspensiones y los patrocinios, o la falta de ellos que siguieron, se especuló que te costaría entre 40 y 50 millones de dólares. Eso dejaría a mucha gente amargada. Entiendo esa parte, pero por favor, entiéndelo. Todos los que aman el baloncesto deberían estar animándote. Esta última multa no solo representa un castigo, sino un último intento de la NBA por hacer comprender a Morant la gravedad de su situación y la necesidad de un cambio fundamental en su enfoque de su carrera y su imagen pública. La pregunta central, mientras el mundo del baloncesto observa cómo la carrera de Morant pende de un hilo, es si esta severa consecuencia logrará finalmente lo que no pudieron lograr las intervenciones anteriores. El futuro incierto. En el ámbito financiero, las consecuencias para Morant siguen acumulándose. Según su contrato actual, solo las suspensiones anteriores ya le han costado cientos de miles de dólares por partido. A esto hay que añadir la pérdida de contratos publicitarios y la suspensión de colaboraciones con marcas. Nike, que ya había suspendido la promoción de la línea de zapatillas de Morant durante sus anteriores suspensiones, ha mantenido las distancias. Según se informa, la empresa está evaluando sus opciones con respecto a su relación a largo plazo con la controvertida estrella. Otros patrocinadores han hecho lo mismo, creando un vacío que habría sido inimaginable hace solo 2 años, cuando Morant era considerado uno de los jóvenes deportistas con más proyección comercial. Más allá de las consecuencias inmediatas, surgen preguntas más profundas sobre la capacidad de Morant para cambiar de forma radical los patrones de comportamiento que han descarrilado repetidamente su carrera. En su entrevista con Jalen Rose tras su suspensión, Morant habló con franqueza sobre el estrés que le ha causado su rápido ascenso a la fama y la riqueza. Para mí, que tengo 23 años, empecé muy joven. Llegué joven. Me convertí en el sostén de la familia. Me convertí en padre, prácticamente en el sostén de mi familia. También reconoció su preocupación por su círculo más cercano y la necesidad de una mayor responsabilidad. Sinceramente, siento que nos hemos metido en esta situación por nuestros errores del pasado. Y ahora es lógico que nos centremos y nos comprometamos a ser más inteligentes y responsables, a hacernos responsables unos a otros de todo. Siento que en el pasado no sabíamos lo que estaba en juego, y ahora, por fin, tengo tiempo para darme cuenta de todo, para estar solo, y me doy cuenta de ello. Me doy cuenta de lo que tengo que perder y de lo que tenemos que perder como grupo. Y se trata básicamente de eso, de ser más responsables, más inteligentes y de alejarnos de todas las malas decisiones. Cuando veas a alguien a punto de tomar una mala decisión, deténlo. Sin embargo, a pesar de estos momentos de aparente lucidez y compromiso con el cambio, las acciones posteriores de Morant, incluido el gesto repetido de apuntar con el dedo tras advertencias explícitas, sugieren una preocupante desconexión entre sus intenciones declaradas y su comportamiento real. Este patrón ha llevado a muchos a cuestionar si realmente comprende la gravedad de su situación o si posee la madurez necesaria para salvar su carrera. El camino a seguir para Morant depende en gran medida de cómo responda a este último revés. La historia del deporte está llena de historias de redención. Atletas que se enfrentaron a graves consecuencias por su mala conducta y emergieron como profesionales más maduros y centrados. Sin embargo, también contiene ejemplos aleccionadores de carreras prometedoras que se descarrilaron por la incapacidad de corregir un comportamiento problemático. En este momento crítico, Morant haría bien en considerar las trayectorias contrastadas de jugadores como Gilbert Arenas y Javaris Crittenton. Arenas, aunque nunca recuperó del todo su forma anterior al incidente con el arma, al menos volvió a la NBA y ha construido una exitosa carrera como personalidad mediática tras su retirada. Crittenton, cuyos problemas con las armas se intensificaron hasta llegar a la violencia trágica, cumple actualmente una condena de 23 años de prisión.
Para la NBA, la situación de Morant representa un difícil equilibrio. La liga ha invertido importantes recursos en la promoción y el desarrollo de jóvenes estrellas como Morant, consciente de que su brillantez atlética y su carisma son fundamentales para atraer a nuevas generaciones de aficionados. Al mismo tiempo, la NBA debe mantener unas normas de conducta que protejan su marca y los valores que pretende proyectar. Esta tensión fue captada con elocuencia por Stephen A. Smith en su mensaje directo a Morant. Que quede claro, Ja Morant no es un tipo horrible, no es un tipo que busque problemas. Tampoco lo es su padre. Su padre llama un poco la atención en los partidos con las gafas de sol, pero en realidad es un tipo muy divertido. Nadie está ahí sentado deseando que fracases. Lo que queremos ver es la grandeza que hemos visto en ti en los últimos partidos. Smith también destacó las realidades empresariales más amplias que hacen necesario el enfoque estricto de la NBA. Es un negocio, y la razón por la que la NBA puede ser un poco invasiva, un poco estricta y un poco meticulosa, a veces es porque tiene que responder ante los anunciantes y los patrocinadores. Son ellos quienes, en esencia, proporcionan los ingresos a la liga. Por eso, la NBA consigue un contrato de 11 años y $76.000 millones. Porque acceden a complacer a los patrocinadores y anunciantes, y ese tipo de cosas perjudican sus resultados. Es muy sencillo. Mientras continúan las controversias en torno a Ja Morant, los analistas siguen divididos sobre si esta última consecuencia tendrá éxito donde otras intervenciones anteriores han fracasado. Algunos argumentan que la severidad de la multa podría ser la llamada de atención que necesita para dar finalmente un giro, lo que provocaría cambios duraderos tanto en su comportamiento como en su toma de decisiones. Otros, sin embargo, temen que el castigo solo sirva para profundizar su sensación de alienación, reforzando su imagen de villano de la liga y haciendo aún más difícil lograr un crecimiento significativo. Lo que hace que la situación sea especialmente conmovedora es la extraordinaria trayectoria de Morant hasta convertirse en una estrella de la NBA. Desde sus humildes comienzos en Carolina del Sur, donde su padre lo entrenaba en el patio trasero de su casa utilizando un neumático de tractor para mejorar su salto vertical, hasta su descubrimiento casi por casualidad en un campamento en el que ni siquiera debía jugar, el ascenso de Morant representa una de las historias más fascinantes del baloncesto. Me preocupaba su capacidad atlética porque no hacía mates, así que compré una pista grande para montarla en el patio trasero. Después de cada ejercicio, le hacía saltar 25 veces, y antes de eso, el rebote era una locura. Esa misma determinación y ética de trabajo que impulsaron a Morant de ser un prospecto ignorado a una estrella de la NBA, ahora se pondrá a prueba en un escenario completamente diferente. El desafío del crecimiento personal y la rehabilitación de su reputación dañada. La organización de los Memphis Grizzlies se enfrenta a decisiones igualmente difíciles sobre su futuro. Habiendo invertido en Morant como piedra angular de la franquicia, ahora deben evaluar si continuar construyendo a su alrededor, a pesar de sus problemas de disponibilidad y de conducta, o comenzar a considerar caminos alternativos para el futuro. Para los aficionados de la NBA, especialmente los de Memphis, que han acogido a Morant como el rostro de su equipo, la situación evoca emociones complicadas. Decepción por sus repetidos errores, frustración por el desperdicio de un talento tan prodigioso, pero también esperanza de que aún pueda cumplir su enorme potencial, tanto como jugador como persona. Los próximos meses serán cruciales para Ja Morant. Dependerá de él si aprovecha este periodo para reflexionar y crecer, o si simplemente espera a que pase antes de volver a caer en sus viejos hábitos, lo que podría determinar no solo la siguiente fase de su carrera, sino toda su trayectoria. El mundo del baloncesto está muy atento, con la esperanza de que este talento electrizante pueda dar un paso atrás y labrarse una redención a la altura de su inmenso potencial. Por ahora, sin embargo, el camino por delante es incierto. Morant, que en su día fue considerado una futura leyenda de la NBA, se encuentra en una encrucijada decisiva. Su legado pende de un hilo, y lo que suceda a continuación depende totalmente de él. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.